Flor Silvestre. Han pasado ya varios años desde que Flor Silvestre, la inolvidable reina de la música ranchera, partió de este mundo dejando un legado artístico imborrable. Pero lo que muy pocos saben es que detrás de su sonrisa radiante y de los aplausos interminables, guardaba un secreto tan doloroso que ni siquiera sus más cercanos llegaron a conocer. Un secreto que solo confesó en voz baja y entre suspiros a su hijo Pepe Aguilar, cambiando para siempre la forma en que él veía a su madre y a Javier Solís. Flor Silvestre fue un ícono que brilló en escenarios, caravanas artísticas y películas de gran éxito. Compartió su vida con hombres poderosos y apasionados, desde Paco Malgesto hasta el legendario Antonio Aguilar, con quien formó una de las dinastías más importantes de la música mexicana. Pero entre esas páginas luminosas también se escondía la sombra de un romance prohibido con Javier Solís, el señor de la sombra. Sombras cuya voz aterciopelada enamoraba multitudes y cuya fama de conquistador no tenía límites. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos? ¿Por qué Flor, durante décadas, no soportaba escuchar un solo disco de Javier en su casa? Y lo más impactante, ¿qué le reveló finalmente a su hijo tantos años después, cuando el tiempo ya no perdonaba silencios? Acompáñanos en este viaje al corazón de un amor oculto, una confesión estremecedora y un secreto que permaneció guardado hasta el último suspiro. Antes de convertirse en la gran señora de la música ranchera, Flor Silvestre ya era una mujer perseguida por los reflectores y por las pasiones imposibles que desataba a su alrededor. Su belleza magnética y su determinación por abrirse camino en un medio dominado por hombres la convirtieron en un blanco constante de rumores y de... Pero quizás la etapa más tormentosa de su vida se vivió junto a Paco Malgesto, uno de los locutores más influyentes y reconocidos de la radio y la televisión mexicanas en la década de los 50. Al principio, la unión parecía ideal. Paco aportaba prestigio, estabilidad y contactos en el mundo del espectáculo. Flor representaba la juventud, la frescura y el talento. Juntos formaban una pareja que atraía miradas y titulares. Sin embargo, bajo esa fachada perfecta se escondía un matrimonio carcomido por los celos, la inseguridad y las ausencias prolongadas. Flor, con una agenda repleta de giras y presentaciones, pasaba largas temporadas fuera de casa, mientras Paco quedaba a cargo de los hijos pequeños, consumido por la desconfianza. La tensión aumentó con cada viaje. En los pasillos del espectáculo se susurraba que Flor era cortejada por otros artistas, que sus vestidos atrevidos y su porte deslumbrante atraían demasiado la atención. Paco, incapaz de soportar la presión de los rumores y la soledad, comenzó a exigirle que dejara el escenario y se dedicara al hogar. Pero Flor no estaba hecha para ser una sombra. Su espíritu libre y su ambición la impulsaban a seguir cantando, a conquistar al público con cada interpretación. El enfrentamiento llegó a un punto crítico cuando Paco, cegado por la rabia, decidió acudir a las autoridades. En un gesto que marcó a Flor para siempre, presentó una denuncia por abandono de hogar y adulterio, acusaciones gravísimas en una sociedad conservadora como la de aquella época. El escándalo estalló en los periódicos. La estrella de la música ranchera enfrentaba cargos que podían destruir su reputación. Las consecuencias fueron devastadoras. Flor perdió la custodia de sus hijos Francisco y Marcela, un golpe que la destrozó en lo íntimo y que se convirtió en una herida abierta. Durante años, la prensa sensacionalista no perdió la oportunidad de retratarla como una mujer atrevida e indiscreta, mientras que los admiradores se debatían entre apoyarla o condenarla. Aún así, lejos de rendirse, Flor mantuvo la frente en alto, continuó trabajando, subiéndose a escenarios abarrotados y demostrando que su voz y su presencia eran más fuertes que los juicios y los rumores. Esa determinación la convirtió en un símbolo de resistencia femenina, en un medio donde las mujeres eran juzgadas con dureza por cada paso que daban. La tormenta matrimonial con Paco Malgesto no solo reflejaba el choque entre una mujer que quería ser libre y un hombre que deseaba controlarla. También preparó el terreno para que tiempo después Flor encontrara refugio en brazos de Antonio Aguilar, el hombre que marcaría su vida para siempre. Pero antes de esa unión legendaria, el destino la pondría en el camino de un cantante cuya voz y magnetismo la arrastraría a una historia. Javier Solís. Así,
entre tribunales titulares y lágrimas silenciosas, Flor Silvestre comenzó a forjar la coraza con la que enfrentaría los amores tormentosos de su vida. Su relación con Paco fue la primera gran batalla. Un episodio que mostró que, aunque podía perder hijos, reputación y estabilidad, jamás renunciaría a su esencia ni a la pasión que sentía por el escenario. Y en ese torbellino de emociones, el nombre de Javier Solís empezaba a rondar como un susurro que pronto se transformaría en un secreto inolvidable. En los años 60, la vida artística de México estaba marcada por un fenómeno que parecía las famosas caravanas. Eran giras masivas que reunían a las voces más poderosas del momento y recorrían pueblos, ferias y teatros con espectáculos que duraban horas. Bajo los reflectores y entre acordes de guitarras, nacían amistades, alianzas, rivalidades y romances que pocas veces salían a la luz. Fue en ese escenario vibrante donde el destino entrelazó a Flor Silvestre y a Javier Solís. Javier Solís no había nacido con la cuna de oro de otros artistas, al contrario, provenía de un barrio humilde de Tacubaya y trabajó como panadero, cargador de paquetes e incluso carnicero. Pero su verdadero tesoro era una voz aterciopelada, cálida y envolvente, capaz de estremecer a cualquiera que la escuchara. En un tiempo récord, pasó de los clubes nocturnos a las salas de concierto más importantes, ganándose el apodo de El Señor de las Sombras. Lo que distinguía a Javier no era solo su talento, sino también la aureola de misterio que lo rodeaba. Su vida amorosa era un rompecabezas imposible de resolver. Se decía que había contraído matrimonio 4 veces sin divorciarse jamás, recurriendo a ceremonias simbólicas, nombres falsos o simples ardides legales que lo mantenían libre de consecuencias. Aquella fama de conquistador lo acompañaba en cada ciudad que pisaba y lo convertía en una figura tan admirada como temida. Las caravanas artísticas eran el terreno perfecto para que su magnetismo hiciera estragos en esas noches interminables. Mientras los aplausos aún resonaban y las luces apenas se apagaban, las estrellas compartían confidencias, copas y pasiones fugaces. Flor Silvestre, que ya brillaba con fuerza en el género ranchero, no podía ser indiferente al encanto de Javier, aunque su corazón estaba unido a Antonio Aguilar, con quien comenzaba a formar una mancuerna artística y personal. El encuentro con Solís despertó en ella emociones contradictorias. Durante las filmaciones de películas y en las largas giras, los caminos de Flor y Javier coincidieron más de una vez. Los caballos, la música de mariachi y el ambiente festivo servían de telón de fondo para una atracción silenciosa, casi inevitable. Los rumores no tardaron en propagarse. Se decía que Javier coqueteaba abiertamente con Flor, a pesar de saber que estaba casada con Antonio. Incluso circulaban anécdotas de frases provocadoras que buscaba llamar su atención. Para muchos colegas, aquellos acercamientos eran una simple muestra más de la personalidad mujeriega de Solís. Pero para Flor significaba algo más profundo. Ella era una mujer acostumbrada a la pasión y a las tormentas sentimentales. Después del sufrimiento con Paco Malgesto, su vulnerabilidad estaba a flor de piel. Y en medio de esa fragilidad, la voz de Javier sonaba como un bálsamo, como una promesa de sentimientos intensos y prohibidos. Los testimonios de la época describen cómo en las caravanas Corona los artistas compartían todo, desde los escenarios hasta las habitaciones improvisadas. Se formaban parejas inesperadas, nacían enemistades irreconciliables y los romances cruzados eran parte del espectáculo paralelo que el público nunca veía. Javier Solís, con su estilo seductor, encontraba terreno fértil para alimentar su leyenda, y Flor Silvestre, a pesar de su carácter fuerte, no fue inmune a ese embrujo. En ese caldo de cultivo de música, alcohol, viajes interminables y soledad disfrazada de fiesta, el lazo entre Flor y Javier comenzó a tejerse. Nadie sabía hasta dónde llegaba esa cercanía, pero lo cierto es que dejó huellas imborrables. Mientras la prensa se concentraba en su ascendente carrera y en su imagen de dama ranchera, en los pasillos y tras bambalinas se murmuraba un nombre una y otra: Javier Solís. Ese susurro, que al principio parecía un rumor pasajero, pronto se transformaría en una historia de amor clandestina que desafiaría las normas, pondría a prueba la lealtad de Flor y sembraría una herida que ella preferiría callar durante décadas.
El magnetismo entre Flor Silvestre y Javier Solís, que al principio se manifestaba en miradas furtivas y comentarios sugerentes, pronto se convirtió en un secreto a voces dentro del ambiente artístico. La intensidad de aquel acercamiento era tan evidente que incluso algunos compañeros de las caravanas sospechaban que entre ambos había algo más que una simple amistad. Flor, casada ya con Antonio Aguilar, trataba de mantener la distancia, pero la insistencia de Javier la arrastraba una y otra vez hacia un terreno peligroso. Uno de los episodios más recordados fue la osadía de Solís al soltar una frase directa y deja a tu charro, jinete de perros. Aquella declaración, cargada de desafío, llegó a oídos de Pepe Aguilar años después y se convirtió en la prueba más clara de la audacia del llamado Señor de las Sombras. Para Flor, esa osadía fue un arma de doble filo. Por un lado, la halagaba, pues confirmaba que un hombre admirado por tantas mujeres estaba dispuesto a enfrentarse al ridículo por ella, pero por otro, le sembraba el temor de traicionar al hombre que le había ofrecido Antonio Aguilar. Durante las filmaciones y en las giras, la tensión crecía, los gestos de Javier eran cada vez más explícitos y Flor se debatía entre la atracción irresistible y la culpa. Lo que comenzó como un juego de coqueteos terminó por transformarse en un romance clandestino. Las noches de hotel, los pasillos oscuros y los viajes interminables sirvieron de cómplices para encuentros que, aunque apasionados, estaban condenados a la desconfianza. El punto de quiebre llegó en 1964, cuando la caravana Corona incorporó a una nueva estrella, Sonia López, la voz de la Sonora Santanera. La presencia fresca y encantadora de Sonia capturó la atención de Javier casi de inmediato. Pasaba horas conversando y riendo con ella, dejando de lado a Flor, que observaba desde la distancia cómo su amante la reemplazaba sin miramientos. La rabia y los celos explotaron una tarde cuando Flor lo enfrentó directamente. ¿Y ahora qué? ¿Vas a estar con ella? Javier, con una sonrisa nerviosa, insistió en que eran solo amigos, pero su actitud lo delató. La humillación fue demasiado para una mujer orgullosa como Flor. La tensión estalló en un vestíbulo de hotel, donde lo llamó patán delante de otros colegas. A partir de ese momento, lo que había sido pasión desbordada se transformó en rencor y desconfianza. Flor llegó a convencerse de que Javier hablaba mal de ella entre los músicos y cantantes, lo que alimentó aún más su resentimiento. Lo que alguna vez la había fascinado. Esa voz que parecía un hechizo, se convirtió en una herida abierta. La situación empeoró cuando surgieron rumores de que Javier también se relacionaba con Irma Serrano, la tigresa. Para Flor, aquello fue la gota que derramó el vaso. Cargada de ira y decepción, empezó a evitar cualquier contacto con él. Lo más irónico era que, mientras ella se negaba a soportar su presencia, Antonio Aguilar seguía contratándolo para sus producciones cinematográficas. Cuando Flor lo cuestionó, Antonio respondió con frialdad: porque vende, porque atrae público. Esa respuesta aumentó el dolor de Flor, que sentía que ni siquiera su propio marido comprendía la magnitud de su sufrimiento. Lo que había comenzado como un romance apasionado terminó siendo un recuerdo amargo, imposible de borrar. Y esa amargura fue la razón por la cual Flor, durante décadas, no soportaba escuchar ni una sola nota de Javier Solís en su casa. Cada canción era un recordatorio de la traición, del engaño y de la vulnerabilidad que alguna vez sintió. El romance prohibido entre Flor y Javier no solo dejó cicatrices en su corazón, sino que también alimentó el mito del Señor de las Sombras. Era la historia de un amor condenado, una llama intensa que ardió rápidamente para luego convertirse en cenizas de resentimiento y silencio. Mientras la relación con Flor se desmoronaba en un mar de resentimientos, la vida de Javier Solís seguía marcada por la polémica y los enredos personales. Uno de los episodios más sonados fue su enfrentamiento con José Alfredo Jiménez, el gran compositor guanajuatense. Se decía que Solís había coqueteado con la esposa de José Alfredo, un gesto temerario que desató la furia del cantautor. La disputa llegó tan lejos que José Alfredo le prohibió a Javier interpretar sus canciones, un castigo doloroso para cualquier intérprete de la época. Sin embargo, la vida y la música parecían empeñadas en reconciliarlos. Años después, en una reunión navideña organizada por su discográfica, Javier se acercó con humildad, pidió perdón y extendió la mano. Entre guitarras y brindis.
La tensión se disolvió y ambos terminaron cantando juntos, devolviendo al público un repertorio que parecía perdido para siempre. Ese momento, testimoniado por colegas presentes, alimentó la imagen de Solís como un hombre contradictorio, capaz de la osadía más imprudente y de la humildad más sincera. Pero la mayor controversia de su vida no estaba en sus romances ni en sus rivalidades, sino en su final prematuro. En 1966, con apenas 34 años, Javier Solís murió después de una cirugía de vesícula. El parte médico habló de un desequilibrio electrolítico que derivó en un paro cardíaco, pero la versión nunca convenció del todo a sus admiradores. Muy pronto circularon rumores que señalaban negligencia médica, un error quirúrgico e incluso una absurda teoría que había muerto simplemente por beber un vaso de agua. Demasiado pronto, amigos cercanos lo desmintieron, asegurando que Javier ya había bebido agua antes sin problema alguno. Aquella ambigüedad alimentóla. El Señor de las Sombras se marchaba envuelto en misterio, sin dar tiempo a que nadie entendiera del todo su destino. Para Flor Silvestre, la muerte de Javier no significó un alivio, sino el peso de un recuerdo que prefería borrar. Nunca lo comentó públicamente. Jamás dejó escapar una palabra sobre aquel romance en entrevistas ni en conversaciones sociales. Su silencio era absoluto. Solo años más tarde, cuando la figura de Javier ya era un mito y la vida la había colocado junto a Antonio Aguilar, en la cúspide de la música ranchera, decidió romper ese silencio con su hijo Pepe. El joven Pepe Aguilar adoraba la música de Javier Solís. Para él era uno de los grandes intérpretes de su generación. Sin embargo, en su propia casa vivía un enigma. Su madre no soportaba escuchar ni una canción de aquel hombre. Bastaban los primeros acordes para que Flor reaccionara con dureza. Quítalo, cámbialo. Pepe no entendía aquella reacción, hasta que un día decidió preguntarle directamente. La respuesta fue corta, pero devastadora. Porque me trae malos recuerdos. Esa confesión abrió una ventana hacia un pasado que Pepe desconocía, un paso que había perdido, una imagen detrás de la voz aterciopelada que él admiraba. Aquella herida había crecido en su madre. Aquella explicación lo dejó en silencio. Entendió, al fin, que el rechazo de Flor no era hacia la música, sino a los recuerdos que removía a su madre. Flor nunca le contó a Antonio Aguilar la magnitud de lo ocurrido. Guardó ese secreto en su corazón como una forma de proteger su matrimonio y de evitar un escándalo que podría haber empañado la dinastía que construyeron juntos. Fue solo una confidencia íntima compartida con Pepe. Cuando él ya tenía la madurez suficiente para entenderla. Así, el romance prohibido con Javier Solís quedó relegado a los susurros familiares y a la memoria oculta de Flor, una historia de amor y resentimiento que ella eligió callar durante décadas hasta que, al borde de la vejez, se atrevió a nombrar. Con esa confesión, Flor liberó parte de la carga que había arrastrado en silencio, dejando tras de sí una lección sobre la fragilidad de las pasiones humanas y la fuerza de los secretos que nunca se cuentan en vida. La vida de Flor Silvestre fue mucho más que canciones, aplausos y películas inolvidables. Fue la historia de una mujer que desafió las normas de su tiempo, que se enfrentó a juicios, a la pérdida de sus hijos, a la mirada severa de una sociedad conservadora y aún así, nunca dejó de cantar. Su voz se convirtió en un símbolo de resistencia, de belleza y de pasión, pero también de silencios guardados bajo llave. El secreto que confesó sobre Javier Solís nos recuerda que detrás de cada leyenda existe una persona con heridas, contradicciones y recuerdos imposibles de borrar. Flor eligió callar durante décadas, proteger su matrimonio con Antonio Aguilar y preservar la imagen de fortaleza que el público adoraba. Solo en la intimidad con su hijo Pepe se permitió revelar lo que verdaderamente había sentido. En 2020, Flor Silvestre partió en paz, rodeada de su familia, descansando junto a la tumba de Antonio en el rancho El Soyate. Su legado quedó escrito no solo en la historia de la música ranchera, sino también en la memoria de quienes conocieron sus verdades ocultas. Hoy, al recordar sus confesiones, comprendemos que el amor y el dolor caminan de la mano y que incluso las estrellas más brillantes guardan secretos en la penumbra. Porque, como decía ella misma, solo lo que se ama se odia. Y en esa frase quedó encerrada la verdad más íntima de Flor Silvestre.
Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.